Tengan todos muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lázaro Francisco Contreras Mayén. Soy estudiante del quinto año de licenciatura en Sociología y participo del proyecto del refuerzo académico para los aspirantes a nuevo ingreso en la Universidad de El Salvador. Soy tutor de la materia de estudios sociales y es para mí de mucho provecho compartir con ustedes este espacio. Voy a dar unas cuantas indicaciones antes de iniciar el tema. Bueno, yo voy a desarrollar el tema de los derechos humanos. Si ustedes tienen una duda, me la pueden hacer. Voy a hacer preguntas también. Si ustedes tienen alguna duda y sienten que es necesario interrumpir mi presentación para hacerla, puede activar su micrófono y pedir la palabra. Y le damos espacio para que haga su pregunta. O esperar a que yo desarrolle todo el tema y luego ustedes hacer sus preguntas. Decirles de que después de esta presentación voy a subir las preguntas que me hagan, voy a subirlas a la plataforma donde estamos interactuando, en la aula virtual que tenemos. Ahí voy a subir las dudas que ustedes tengan para que luego las puedan ir a revisar. Y si después de esta presentación no hacen la pregunta aquí, me la pueden hacer también directamente ahí en la plataforma, alguna duda, y estoy para ayudarles. Bueno, luego de eso, de presentarme y dar las indicaciones de esta clase, voy a empezar. Ahora toca el conocimiento de los derechos humanos. Vamos a ver cómo se clasifican, sus características, y vamos a ver ahí cómo van naciendo los derechos humanos y bajo qué circunstancias. Decirles que vamos a hacer una breve contextualización. Y dice aquí la presentación que los derechos humanos son universales e inherentes a la persona y los estados están en la obligación de garantizar a través de sus leyes su cumplimiento, es decir, el ejercicio pleno de las libertades en todos sentidos de la palabra y que goce todas las atribuciones que garanticen su bienestar social, económico y su participación en el ámbito, así como su pueblo, su autodeterminación. Bueno, estamos viendo aquí de que los derechos humanos son universales, los tienen todas las personas sin hacer distinción, son inherentes, no tienen una clasificación social. Los derechos humanos los tienen las personas por simplemente hecho de ser humano. No se necesita pertenecer a una clase o a un sector político o tener una ideología determinada, sino que los tienen todos, son universales. Y los estados, los países están obligados a garantizar todos estos derechos a través de sus constituciones, a través de sus leyes. Todas esas leyes tienen que estar en el marco de no violentar estos derechos humanos y garantizarlos a través de ellos. Por eso es que dice que los estados están obligados a su cumplimiento en las leyes. Todo ese cuerpo de normas que tienen los estados tienen que garantizar todo el cumplimiento de estos derechos. Ya, lo que ahora vamos a ver derechos humanos. Vamos a hacer el concepto de los derechos humanos. Vamos a tratar de definirlos ahorita y tenemos dos definiciones. Y la primera nos dice que los derechos humanos pueden definirse de manera general como los derechos que son intrínsecos a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Bueno, esta definición nos dice de que los derechos humanos son una característica propia, intrínseca del ser humano. No podemos denominar, solo por el simplemente de ser humano, tenemos esa característica de que tenemos derechos. Luego vamos a ver los de primera, segunda y tercera generación y las discusiones de una cuarta. Pero eso, que la característica intrínseca es eso, de que eso nos característica, nos hace humanos. El simple hecho de tener esos derechos los tenemos solo por el simplemente hecho de ser humanos, es una característica propia. Somos humanos por el simplemente hecho, tenemos derechos, nos tienen que garantizar todos esos derechos. La segunda definición dice que los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten alcanzar el desarrollo
pleno y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia, y satisfacer nuestras necesidades espirituales y de otra índole. Bueno, los derechos humanos eso buscan, garantizar nuestras libertades fundamentales, que nos permitan desarrollarnos como seres humanos. Los derechos humanos tienen que garantizar nuestra seguridad como personas, el derecho a la vida, que lo vamos a ir viendo, el derecho a participar de política, el derecho a comprar algo, a la propiedad, y que el Estado nos tiene que garantizar eso. Y con todo ese cuerpo de normas, de leyes, de decretos, por decirlo así, es lo que busca nuestro pleno desarrollo humano, que gocemos de todas esas cuestiones que como humanos tenemos derecho. Vamos a hacer ya las características generales de los derechos humanos. Aquí tenemos 5. Las voy a mencionar primero y luego las vamos a definir y tratar de explicar. Los derechos humanos son universales, intransferibles, imprescriptibles, irrenunciables e inviolables. Cuando hablamos de derechos universales, estamos viendo de que deben ser aplicados de igual forma a cualquier persona que otra, sin mediar cualquier otra condición de distinción o preferencia. Son universales. No es el derecho humano, los derechos humanos, todos los derechos son universales, los tienen que aplicar a todas las personas por igual, como hacíamos mención, no por pertenecer a una clase política o económica, tiene o no un derecho, sino que los tienen todas las personas, son por igual, sin importar nacionalidad, sin importar región, todos los humanos tienen derechos, son universales, intransferibles. Ninguna persona puede transferir derechos a otra, porque la otra persona ya tiene los mismos derechos. Entonces los derechos humanos son intransferibles, como hay otras cosas que sí se pueden transferir. Entonces en este caso los derechos humanos no se pueden, no son intransferibles, porque yo no puedo transferir mis derechos a otra persona que ya goza de los mismos, son intransferibles. Imprescriptibles son porque los derechos humanos nunca prescriben, nunca se acaban, no tienen fecha de caducidad. Como dar un ejemplo, de un año a los 18 años se acaban los derechos humanos fundamentales y entran a otros, sino que sin importar la edad de las personas, los derechos humanos siempre los va a tener, no va a importar la edad para que tenga esos goce de todos esos derechos. Por eso son imprescriptibles, no hay fecha de caducidad. Irrenunciable porque porque nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos humanos. No puede una ley, no puede una autoridad hacerme renunciar a mis derechos, como los que yo tengo de humano. No pueden obligarme a que yo renuncie a ellos. Luego, son inviolables. Al haber sido reconocidos por los estados, los derechos humanos no pueden ser violados sino protegidos. Los derechos humanos no tienen el Estado el derecho de violarme mis derechos como ser humano, sino que él tiene que garantizar, como dijimos al principio, que se cumplan. Él tiene que garantizar que en la Constitución no se viole ninguno de estos derechos por una ley, sino que más bien él tiene que crear leyes que protejan las libertades y todo ese cuerpo de derechos, todos esos apartados que los vamos a ver, o toda esa clasificación de los derechos humanos que tenemos. Los estados no los pueden violar y nadie los puede violar, sino que los tienen que proteger. Ahí viendo las características universales de los derechos humanos, características generales de los derechos humanos, ahí tenemos la clasificación. Y ya vamos a la clasificación de los derechos humanos. Esto de la primera, cuarta, segunda generación se habla de cuáles fueron los primeros, cuáles fueron los segundos y cuáles fueron los terceros. Entonces hay discusiones ahorita de una cuarta, pero ahorita estos se manejan como los derechos humanos, y esta es la clasificación. Los derechos civiles y políticos, o de primera generación, los derechos económicos y sociales y culturales, o de segunda generación, los derechos de la solidaridad de los pueblos, o de tercera generación. Así están la clasificación de los derechos humanos.
decirte que los derechos humanos no vienen así de la nada, de que alguien los reconoció por el simplemente hecho de que como lo estamos haciendo así, de una reflexión, sino que son frutos de procesos, de contextos históricos, de acontecimientos políticos que han permitido que se vayan reconociendo este tipo de derechos, que se reconozcan estas facultades como derechos. Entonces ha sido un proceso, un devenir histórico que va planteando las necesidades de garantizar los derechos humanos. No es así porque vamos a darle un derecho al ser humano solo porque nació, sino que tuvieron que haber circunstancias económicas, políticas, culturales, las que generaron las condiciones para que se discutiera sobre los derechos humanos. Entonces tenemos los derechos, primero que es los derechos humanos civiles y políticos, o los de primera generación. Estos derechos humanos de primera generación, en su contexto histórico, tienen el siglo XI y XII, cuando se creó un pequeño grupo de comerciantes a los cuales ellos habían organizado las ciudades de acuerdo a su actividad económica. Pero aquí vemos a la Francia revolucionaria cuando plantea la necesidad de que el ser humano pueda tener derechos políticos y económicos y participar, y hacen las propuestas de que en aquel entonces el viejo orden social, que era el feudalismo, la realeza, ellos lo cuestionaban duramente, y que plantean la necesidad de la libertad y de los derechos civiles y políticos. Entonces, en este contexto nacen los derechos de primera generación, que dicen los derechos civiles y políticos, que son los que vienen a garantizar los derechos civiles, políticos o de la libertad. Y aquí están los derechos civiles: el derecho a la vida, a la integridad física y mental, derecho a la libertad, a la seguridad de la persona, incluido el derecho a un juicio justo, derecho a la intimidad y inviolabilidad del hogar y la respondencia, derecho a la libertad de pensamiento y religión, así como a la opinión y a la expresión. Tenemos aquí los derechos civiles, que son los que plantea esto: el derecho a la vida, que nadie pueda decidir si muere o no muere. Aquí hay uno muy importante que dicen que es el derecho al juicio justo. Estamos viendo que estos derechos que se plantearon garantizan a que las personas se les pueda juzgar si cometieron un delito de una manera justa, y que él pueda comprobar si es inocente o se le pueda comprobar que él es culpable. Entonces eso busca garantizar todos estos derechos, como la integridad física, mental y la libertad de religión, no que el derecho a elegir a qué grupo pertenecer, en qué creer. Todo eso busca garantizar estos derechos de primera generación. Tenemos los derechos políticos ahora, por otra parte, que siguen siendo de la primera generación: el derecho a la libertad de reunión, asociación, derecho a la libertad de elegir, participar, y derecho a poder demandar a una autoridad pública. Los derechos políticos aquí nos plantea que nadie puede prohibirnos a nosotros a reunirnos y a crear asociación, sin importar la ideología, sin importar la religión, por decirlo así. Estos derechos políticos buscan a garantizar todo eso. Y que podamos participar en la política, porque en ese entonces en ese contexto, había una práctica de exclusión. La política y las decisiones eran por una clase dominante y que otros no participaban. Entonces aquí se plantea y se replantea el derecho a poder involucrarse en las cuestiones políticas, el derecho a asociarse y representar y hacerse un grupo de personas y poder participar políticamente. Y aquí tenemos el derecho a la libertad, que dice libertad de las personas, que comprende la seguridad personal, incluye la protección contra el arresto y las detenciones arbitrarias, así como la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, la libertad del movimiento, el matrimonio, la educación de los hijos, libertades económicas, refiere a la libertad del comercio, industria y las empresas. Aquí vemos la libertad.
estos derechos buscan garantizar todas esas libertades que nosotros estamos mencionando hace un momento. El derecho a expresarnos libremente, derecho a poder comprar algo, el derecho a que no nos arresten de una manera arbitraria, sino que podamos defendernos, derecho al comercio, a la industria, a la empresa, el derecho a que todo ciudadano tiene el derecho y la libertad de poder poner un negocio, derecho a la propiedad y de que no hay algo que se la pueda quitar, solo así de una manera, por decirlo así vulgarmente, que le dé la gana quitárselo o no le permita hacer algo. Entonces es el derecho a la libertad. Aquí tenemos los derechos, todos estos derechos que hemos mencionado, componen los derechos civiles y políticos o de primera generación. Como les explicaba, nacen en un contexto de histórico determinado que se van planteando, pero que a raíz de eso nacen otras necesidades y se van planteando los nuevos derechos. Aquí dice características de los derechos civiles y políticos. Aquí lo que buscan fundamentalmente proteger la libertad y la seguridad e integridad física y moral de las personas. Protege al ser humano como individuo, derechos civiles, y como ciudadano, derechos políticos. El Estado debe garantizar tales derechos, se puede ejercer libremente. Aquí vemos lo que estos derechos buscan. La integridad física, que el derecho a la vida y moral de las personas, el derecho al individuo, que los derechos civiles y políticos, que podamos participar en la toma del poder o en la toma de decisiones, y los estados tienen que garantizar tales derechos que nosotros los podamos elegir. Tenemos por otra parte aquí los derechos económicos y sociales y culturales o de segunda generación. Aquí vamos a mencionar los antecedentes. Estos tienen como antecedentes las demandas de los trabajadores para tener mejores condiciones de existencia que se plantearon en un primer momento del desarrollo del modo de producción capitalista. La revolución industrial entre el siglo XVII y el siglo XVIII dejó entrever una serie de necesidades e injusticias, por ejemplo, las largas jornadas de trabajo, bajo salario, y se vieron sometidos a gran parte de los trabajadores, incluyendo mujeres y niños. Pero también las condiciones precarias de subsistencia y salud, educación y alojamiento que en ese tiempo se vivía. Aquí, como antecedente histórico, tenemos la revolución industrial del siglo XVII, siglo XVIII. Vemos, como les explicaba al inicio, que los derechos no son así de la nada, sino que en un contexto determinado histórico se plantea solucionar estas necesidades y reconocerlos como derechos humanos. En este caso estamos hablando de el modo de producción capitalista, cuando empieza a implementarse a raíz de la revolución de una manera industrial, todo esa nueva configuración social alrededor de una producción industrial fue generando ciertas condiciones que precarizaron las condiciones del sector trabajador y que ellos planteaban que se tendría que mejorar. Entonces ahí mencionaba las largas jornadas de trabajo y el trabajo infantil y bajo salario. Entonces entra en la discusión las luchas de los obreros en el mundo que planteaban esas necesidades a resolverse. Entonces ahí nacen los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación, y es el derecho al trabajo y a recibir un salario justo y digno, derecho a las condiciones laborales justas, derecho a la huelga y crear sindicatos, derecho a la seguridad social, derecho a mejores niveles de salud física y mental, derecho a la educación, introducción a la cultura, derecho a la protección de los hijos y la asistencia de las madres. Como les explicaba, de acuerdo a las condiciones que se vivían, así se iban planteando estas necesidades a mejorar. Entonces vemos de que se fue reduciendo la jornada de trabajo, condiciones justas laborales, el derecho a que el trabajador pueda crear su sindicato y hacer una huelga para mejorar sus condiciones, el derecho a la seguridad social, el seguro social,
la pensión y todas esas cuestiones que se fueron planteando para que el trabajador tuviera una mejor condición. Ahí está todas esas normas que regulaban y que se les llama derechos económicos y culturales. Como les explicaba, no son de la nada, sino que van naciendo de acuerdo a necesidades que se van planteando que se reconozcan como derechos. Aquí vamos a ver las características de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué buscaban? Buscan la protección, promoción y protección de la seguridad económica, social y cultural en la sociedad históricamente determinada. Protege y fomenta los derechos de los trabajadores. Supone la garantía de acceso y beneficios sociales en el buen desarrollo de la familia. Todos estos derechos de segunda generación, derechos económicos o culturales, es lo que buscaban. Que el empleado no fuera sometido a largas horas de explotación, que se le pagara bien, que no fuera despedido solo de manera arbitraria, sino que tuviera derecho a salud. Se creó el seguro social y cuestiones así, que es lo que buscaban solucionar estos derechos. Y aquí tenemos los derechos de solidaridad o de los pueblos o de tercera generación. Aquí vemos cómo se han ido planteando en diferentes periodos los derechos. Vimos siglo XI, siglo XII, los de primera generación, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, vemos los de segunda generación, y aquí al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cómo surge una concepción democrática de los derechos humanos, y el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo el mundo queda configurado en dos polos, a lo que se le llama la Guerra Fría, donde dos potencias luchaban por la hegemonía ideológica y económica del mundo. Y nace en ese contexto la necesidad de los derechos de tercera generación, cuando se plantea de que las colonias afroasiáticas deciden independizarse, y todas esas luchas de esos pueblos por su propia autonomía plantean la necesidad de estos derechos de tercera generación. Se plantea la autodeterminación de los pueblos, no solo política, sino ideológica, en ese contexto de que si estaba polarizado el mundo de la Unión Soviética, los países del Oriente, comunismo, capitalismo, entonces ahí nace la necesidad de que los pueblos no tienen la necesidad de estar aliados a un contexto, a una potencia mundial determinada, sino que su propia autodeterminación política, económica y ideológica. Entonces aquí tenemos los derechos de tercera generación, que es el derecho a la autodeterminación, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la democracia, derecho a la integración, derecho a recibir y producir información equitativamente, derecho al medio ambiente sano y derecho al beneficio compartido. Lo que les planteaba el derecho a la autodeterminación, que todo país es libre de elegir cómo vivir, qué modelo seguir, qué ideología tener, de acuerdo a sus propias necesidades. Derecho a la paz, que no se imponga guerras que no tenemos nada que ver, derecho al desarrollo y de qué forma llegar a ese desarrollo, derecho a la democracia, tenemos el derecho a la integración, que los países puedan, entrando a la autodeterminación, ellos puedan elegir, eso lleva a lo otro. Y aquí tenemos algunas características de los derechos a la solidaridad de los pueblos. Aquí menciona que lo que busca garantizar las condiciones políticas favorables para la estabilidad de un país y de sus habitantes. Establece el compromiso de los estados a generar todas las medidas pertinentes para gozar de salud a través de la protección y el medio ambiente. Aquí entra otro apartado, que es el medio ambiente. Supone el derecho a los pueblos decidan qué tipo de régimen político que sea conveniente para el desarrollo y la integración y la democracia. Depende del avance del desarrollo de la democracia y de la justicia social. Requiere nuevas relaciones solidarias y intervenciones de los conciertos. Aquí estábamos hablando, por lo menos en el 3 me voy a tener
dice que supone el derecho a los pueblos decidan qué tipo de régimen político tener. Podemos mencionarte que nosotros tenemos un régimen político presidencialista, republicano, representativo. Entonces, porque ese es nuestro régimen político, así como este es propio, cada país va a adecuarse a las necesidades que ellos tengan. Otros países de la región tienen un sistema de parlamentario, y así podemos ir mencionando que cada país tiene el derecho a elegir la forma en cómo se va a organizar para llegar al poder. Aquí nosotros tenemos partidos políticos, en otros lugares por lo menos no. Sí existe la figura del partido político, pero también se puede llegar al poder de otra forma. También hablamos de la conveniencia del desarrollo, de qué forma nosotros vamos a llegar al desarrollo, y la integración y la democracia. La democracia, estos derechos intenta garantizar la democracia, donde la participación de todos, y el tipo de democracia, la que convenga en ese caso, o la que el país la necesite. Y protección al medio ambiente. Vemos aquí cómo se plantea la necesidad ahora de ir una protección al medio ambiente. Que los estados garanticen que toda la actividad económica y política y todo el entramado de actividades que tienen que ver con la dinámica social no sea un factor para que el medio ambiente se deteriore. Entonces busca garantizar ya los derechos del medio ambiente. Bueno, ya como para finalizar las consideraciones finales, aquí vamos a mencionar de que todos los estados, todas las personas que intervienen en el desarrollo y toma de decisiones, tienen que garantizar los derechos humanos. El país, el estado, en su constitución tiene que garantizar, y las personas también, al ser parte de todo eso, tenemos que tratar de garantizar todos estos derechos y defenderlos, no solo que sean dados así de una forma arbitraria. Tener cuidado y darle seguimiento a la cuestión de los derechos humanos, porque es fundamental, es lo que protege a las personas. Y hasta aquí la presentación de los derechos humanos, las características, la clasificación, más o menos el contexto histórico en lo que nace. Y hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta de los compañeros o alguna compañera que quiera intervenir, tiene el espacio. Sí, la compañera Elizabeth Dávila. ¿Qué acontecimiento histórico ocurrió para que se dé paso a la distribución de los... Bueno, por el momento no están reconocidos los derechos humanos por lo menos de cuarta generación. Sí hay discusiones de que se plantean los derechos de cuarta generación. No sé si me equivoco, un derecho de cuarta generación era tener una muerte digna, cuestiones así, pero todavía está la discusión. No se ha planteado directamente y que sean oficiales los derechos de cuarta generación, aunque hay organizaciones y medios que los mencionan, pero no hay todavía así derechos de cuarta generación de una manera oficial. Pero todavía no se puede hablar de que sean oficiales los derechos de cuarta generación por el momento. No sé si hay otra pregunta o si le respondí bien, compañera, o tiene usted algún conocimiento, lo puede compartir. MG Medrano pregunta. Vaya, Mari, ya le voy a responder a Mari, pero la pregunta de Medrano no la entiendo. Perfecto, compañera Mari, ya le voy a contestar. Pero dice Medrano, ¿cuándo se dice que los derechos humanos son inalienables? Quiere decir que son exclusivamente para la especie humana. Sí, por el momento, no sé si revisemos la presentación, si menciona, aquí están
las características o la clasificación de los derechos humanos. Hablábamos de universales, que son para todas las personas, intransferibles, nadie los puede transferir a otro porque el otro ya los tiene, imprescriptibles, no prescriben, no hay tiempo para que digan se acabaron los derechos humanos, y renunciables, nadie te puede obligar a que los renuncies porque son tuyos. En ningún estado nada te puede ser inviolables, nadie los tiene que violar, sino que proteger. Y sí, son derechos exclusivamente para los humanos. Sí plantean ahorita en los terceros del medio ambiente, que están incluidos los animales, pero por el momento sí, solo de los humanos. Son estos derechos, compañeros. Vamos a responderle a Mari. Dice, ¿podría explicarme el derecho a la libertad de reunión y asociación? Bueno, se plantea la necesidad de reunión y asociación, es que como seres humanos tenemos el derecho de reunirnos, que nadie nos venga a intervenir en nuestra reunión, y podemos asociarnos, podemos crear lo más común aquí, bueno, un sindicato, nos podemos asociar a un sindicato y tenemos ese derecho de hacerlo. Podemos hacer cualquier asociación sin que nadie nos reprima o nos quite ese derecho, que en un proceso histórico anterior era prohibido. Entonces un Estado no puede quitarme ese derecho a pertenecer o crear o de reunirme. Ponemos reuniones, por lo menos puede ser una iglesia, porque ellos tienen el derecho a reunirse, pues, asociación, un sindicato, un partido político, una ONG, sin importar la ideología, tienen el derecho a hacerlo, tienen la autodeterminación de hacerlo y nadie los puede reprimir. Por parte de la libertad de reunión y de asociación. Entonces, Jonathan García explica, encontré esta información respecto a los derechos de corte de nación. Bueno, aquí los plantea el compañero, pero vemos cómo, vamos a leer los de cuarta generación que plantea el compañero: el derecho al acceso a la informática, derecho al acceso a la sociedad de la información, condiciones de igualdad y no discriminación, el uso eléctrico. Vaya, aquí plantean las cuestiones de que ya en un contexto más actual, los derechos de cuarta generación, derecho a la seguridad digital, y vemos cómo son derechos que buscan solucionar los problemas que ahora vivimos: el derecho a la información pública, derecho a la tecnología, derecho a la información, al derecho a autodeterminación informática, a informarte donde querés y de la forma que te parezca, y que no hayan medios que te digan como tal. Entonces, pero como les decía, el derecho de cuarta generación, por el momento, hasta el momento, es una discusión, por lo menos no son oficiales, aunque sí se mencionan y se discuten. Mari dice que ya contesté. Alexandra dice, pero este derecho no se aplica en todos los países porque hay algunos que no permiten reunir. Sí, todavía hay lugares donde no se puede aplicar todavía decir que los derechos humanos son universales, porque sabemos de que no todos los países tienen los mismos adelantos en estas cuestiones, pero en teoría todos los estados lo reconocen y justifican ellos que es la autodeterminación de ellos, que ellos se autodeterminan de esa forma y que hay que respetarles. Pero sí, hay países donde bueno, todavía existen los reyes, sí, las monarquías como tales, y no existe la libertad que en otros países existe y que los plantean los derechos universales, humanos. Vamos a ver. Ahí estaría violando el derecho. Sí, como les digo, hay países de que no se puede hablar de que todos los derechos se aplican, todos los que hemos mencionado. Bueno, por lo menos aquí
vemos de que se violan los derechos. Aquí, por lo menos el derecho a la vida. Aquí vemos cuántos homicidios hay y el Estado está garantizado en proteger la vida de las personas. Y aquí hubo tiempo que se registraron 15, 16 homicidios diarios. Entonces, la libertad de expresión en otros países es casi meramente imposible expresarse, son reprimidos. Entonces, hay avances y retrocesos en la cuestión de los derechos humanos, pero esa sería otra reflexión o otro espacio de discusión sobre los derechos humanos. Vamos a ver otra pregunta aquí. Es cierto, pero cada país de ideología, no todos los países catalán. Sí, lo mismo que mencionábamos, compañera Mani. Vamos a ver qué dice Elizabeth Dávila. Igual que en los países del régimen militar, los derechos, ¿qué derechos se aplican? Bueno, bueno, no sé si alguien va a hablar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué ¿por qué motivo de la preferencia en el cumplimiento del derecho humano de la sociedad alta con una de bajos recursos? Bueno, sí, con gusto, compañera. Solo me regalas tu nombre para hacer yo el reporte. ¿Quién hizo la pregunta? Bueno, Ludy Ramírez. Bueno, gracias, compañera Ludy. Bueno, por lo menos para hacer una aclaración, ahorita la clase se trata de conocer los derechos humanos en la cuestión de cómo aparece, la primera, segunda, cuarta generación, cómo se clasifican, sus características y qué buscan. Por lo menos eso es lo que habíamos desarrollado. Sabemos que existe siempre el problema de lo que se dice y de lo que se hace, y en materia de los derechos humanos es evidente. Tú ya mencionabas uno de los problemas que existe, es de que hay distinción todavía a la hora de aplicar los derechos humanos. Exactamente, para ser práctico, sabemos de que el poder político y el poder judicial pertenecen a una clase, que es la clase del poder económico. Entonces, por eso vemos a la hora de que existe esa desigualdad a la hora de aplicar los derechos o aplicar una sanción. A eso responde esa desigualdad a la hora de aplicar los derechos. Vemos de que constantemente se le violan los derechos a las personas de escasos recursos y de que se les protege a las personas de dinero a la hora de garantizar esos derechos o de garantizarle muchas cuestiones en materia de derechos humanos. Entonces a eso responde, compañera, lo que usted menciona. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, se respondía su pregunta. Si hay otra pregunta, aquí estamos para resolverla, compañero. Esto sería todo por ahora, compañeros. Gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Solo decirles también que cualquier duda que generen de cualquier tema, ahí estoy en la plataforma. Me pueden dejar un mensaje, me pueden hacer una pregunta y yo con gusto la voy a responder. Las preguntas de este tema las vamos a cargar también ahí en la plataforma para que las puedan revisar. Muchas gracias por todo y es para mí un placer compartir con ustedes.